Hola, muy buenas tardes, calaquitas del mundo. Estamos transmitiendo desde su canal Espadas Mictlan Show. Yo soy su amigo el Prof Vic y hoy vamos a transmitir e iniciar un nuevo programa que se llama Historias Mictlan Show, donde vamos a hablar diferentes temas de la historia nacional y del mundo de una manera enterada, investigando, y hoy vamos a tocar un tema que es el inicio de la Revolución Mexicana de 1910 y una etapa clave que es la Decena Trágica para entender cómo se desarrolló posteriormente esta etapa de la historia de México. La Decena Trágica son los 10 días donde el régimen de Francisco I. Madero resulta derrumbado. Pero para ello vamos a entender un poquito quién es Francisco I. Madero. Aquí está Francisco I. Madero en esta primera imagen grande. Él es Gustavo A. Madero y él es Francisco I. Madero. Él es el papá, don Francisco I. Madero. Pero el personaje central del que hoy vamos a hablar es el señor diputado Gustavo A. Madero, cuya figura no es tan conocida, aunque hay muchos nombres de calles, y en el caso de la Ciudad de México hay una delegación que se llama Gustavo A. Madero, pero apuesto que muchos de los que viven en esta delegación no conocen quién fue el señor Gustavo A. Madero, que ha sido en parte su figura histórica ensombrecida por la figura de su hermano Francisco I. Madero, y no dudo que haya mucha gente que confunda. Yo les soy sincero, en esta investigación me estoy enterando quién fue Gustavo Adolfo Madero y su desgraciada y muerte trágica durante la Decena Trágica. Ahora, para tener un acercamiento a cómo llegó el maderismo a incrustarse en la política nacional, vamos a hacer una breve semblanza. Fíjense que el candidato presidencial Francisco I. Madero en 1910 es hecho prisionero. Después el presidente reelige presidente Porfirio Díaz por séptima ocasión. Él había durado 30 años en el poder, con un lapso donde estuvo en ausencia con un interino que dejó a alguien interino, pero él estuvo aproximadamente 30 años en el poder. No hay que quedarnos con la idea de que fue un gran villano de la historia. Después tengo una invitada especial que es la maestra Vicky, que nos va a hablar un poquito del régimen porfiriano, haciendo una balanza histórica de esta importante etapa también de México, que no hay que descartarla. Ahora, en 1910 Madero llama a la revolución en noviembre. 1910, el 20 de noviembre, él llama y convoca una revolución, y esta revolución triunfa en Chihuahua en 1911. Porfirio Díaz tiene que salir exiliado porque ve que hay un triunfo de esta revolución, por lo menos en Chihuahua, en el norte. Hablemos de los Maderos venían de Parras, Coahuila. Ellos eran una familia acaudalada, una clase media que se había procurado durante el régimen de Porfirio Díaz, y sin embargo pedían libertades democráticas, no solo un progreso económico, sino una libertad, entrar a la política nacional por un medio legal, que es la democracia. Ahora, en 1911 Madero asume la presidencia de México y se restablece, podemos decir, de alguna manera la democracia. Pero sin embargo no todos estaban contentos. Hay rebeliones en el norte con Pascual Orozco, también en el sur Emiliano Zapata se levanta después de haber apoyado el régimen de Francisco I. Madero, y también Félix Díaz, que es un personaje del cual vamos a hablar más adelante, que es sobrino de Porfirio Díaz. Ahora, en 1913 se da el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. Victoriano Huerta, que el que tenemos aquí en esta imagen, un general también surgido dentro del porfiriato, es el nuevo presidente. Hasta esa etapa primera nos vamos a quedar con la Decena Trágica, que es cuando matan a Francisco I. Madero, a Gustavo Madero, y queda Victoriano Huerta, el usurpador, el gran villano, podemos decir, de esta etapa, que es Victoriano Huerta. Ahora, para hablar un poquito del porfiriato, nos quedamos con la maestra Vicky, que a continuación les va a hablar
de brevemente cómo es el porfiriato, el régimen porfiriano. Maestra Vicky, adelante, puede pasar usted. Muy buenas tardes, hijo. Yo soy la maestra Vicky. Me he tardado un poco porque, ya saben, el metro está un poco lento. Y vamos a hablar de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz duró 30 años en el poder. Su régimen se puede entender no como un juicio de valor, o sea que era solamente malo, sino hay que analizarlos en varios aspectos. En el macroeconómico, Porfirio Díaz procuró más administración, menos política. O sea, que se dejaran de debates, sino que había que desarrollar y hacer progresar a México, llevarlo a la modernidad, incrustarlo en el mercado, los productos mexicanos, principalmente las materias primas, introducirlas en el mercado internacional. Y sí se logró. Hubo una creación grande de infraestructura, ferrocarriles, puertos, etcétera. En lo político se planteaba la paz y el progreso, el orden y el progreso. Fueron 30 años de paz, obviamente sobre una violencia generalizada y falta de libertades democráticas, pero se logró mucha creación de infraestructura, pero no había acceso a la democracia ni a diferentes grupos que no fueran los científicos, que fue la élite gobernante en torno y alrededor de Porfirio Díaz, que tenía una mentalidad traída de Francia, que era el positivismo, que traía esas ideas de orden y progreso. Ahora, en lo social, las demandas obreras y campesinas no fueron cumplidas, ¿no? Aunque había revueltas como por ejemplo Flores Magón, que planteaba vacaciones, la jornada de 8 horas, etcétera, no se consigue y son perseguidos. Flores Magón es encarcelado y etcétera. Ahora, en lo social, bueno, en lo cultural, había un afrancesamiento total de esta sociedad porfiriana, la élite, y el vals es introducido, el positivismo, o sea, productos culturales franceses, y se crea la Secretaría de Instrucción Pública, donde queda la cabeza Justo Sierra, que es el antecedente inmediato de la SEP. Ahora, viene el cine, los hermanos Lumière traen por primera vez el cine, y Porfirio Díaz es el primer actor. Ahora, el Palacio de Bellas Artes, el edificio de Correos que está enfrente del Palacio de Bellas Artes, también son obras del porfiriato. Ahora, muchas gracias, lo voy a dejar en esta última parte de nuestro programa, que es la muerte, la decena trágica, con Gustavo Amadero como personaje central y Francisco Pino Suárez, entre otras personas que no son tan conocidas de la historia, pero ahorita vamos a entender la decena trágica con ellos, hijos. Muchas gracias, nos vemos. Pues muchas gracias, maestra Vicky, bienvenida. Cuando quiera usted colaborar, maestra. Ella es investigadora, profesora. Vamos a ver ahora la decena trágica. Él es Gustavo A. Madero. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló. Fíjense que vamos a poner otra nueva ilustración aquí, donde está la familia. A ver, vamos a enfocarla. Aquí está, aquí tenemos al padre Francisco I. Madero, a Gustavo y a Francisco I. Madero presidente. Gustavo era diputado durante la decena trágica. Él había asumido, aún a su pesar, una diputación. Y tenemos, este es el relato. Bernardo Reyes y Félix Díaz, que está aquí, y Bernardo Reyes, habían sido, provenían dentro de la casta militar emergida dentro del porfiriato. Bernardo Reyes y alumnos del Colegio Militar de Tlalpan, de aspirantes, junto con un grupo armado de Tacubaya, toman el Palacio Nacional. Gustavo Madero es hecho prisionero. Él llegaba a sus labores muy temprano, pero es hecho prisionero. Sin embargo, aquí está el personaje del que vamos a hablar, Gustavo Villar, que es el jefe militar en el régimen de Francisco I. Madero. Se da cuenta de que han apresado a Gustavo Madero y junto con soldados libera a Gustavo Madero, el cual se resguarda en las instalaciones del Palacio Nacional.
O sea, se vuelve el orden. Los que han perdido se van hacia la ciudadela. En eso, Bernardo Reyes, pensando que esos rebeldes triunfantes están adentro del Palacio Nacional, va con una gavilla de rebeldes sin embargo es repelido por Lauro Villar y resulta muerto Bernardo Reyes. O sea, uno de los cabecillas, recuerden, es Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es muerto en esa querella. Los demás se refugian en la ciudadela donde está actualmente el Metro Valderas y está la Biblioteca Nacional de Valderas, donde está también la Hemeroteca Nacional de Valderas. Ahora, las tropas leales a Madero rechazan a este Bernardo Reyes y cae muerto. Derrotados los rebeldes se refugian, como les había dicho, en la ciudadela. Lauro del Villar terriblemente resulta herido y Madero nombra, desgraciadamente, ahí está la desgracia, nombra a Victoriano Huerta como jefe militar. Victoriano Huerta también provenía del régimen porfiriano, pero se había adherido a la causa maderista y había apoyado a Madero contra la rebelión que había fraguado Pascual Orozco en el norte. Ahora, el 18 de febrero, o sea, pasa una semana aproximadamente, el 18 de febrero, Gustavo, el hermano mayor de Francisco de Madero, sospecha de Victoriano Huerta y lo manda a espiar. Se da cuenta de que él se reúne con Félix Díaz, otro de los cabecillas, se reúnen en la pastelería El Globo para fraguar la derrota del régimen de Madero. Y pasa lo siguiente: Gustavo Amadero le informa a su hermano Francisco de lo que está sucediendo, pero sin embargo Francisco no le cree. En una de sus investigaciones se entera Gustavo Amadero de que Victoriano Huerta se está reuniendo con Félix Díaz y están en una reunión y él va con un grupo de militares y policías y lo captura. Él mismo lo desarma, lo lleva ante su hermano con esas pruebas. Sin embargo, Victoriano Huerta ruega clemencia y jura lealtad. El problema es este: Francisco de Madero le da la oportunidad de que en 24 horas demuestre su lealtad. Antes de pasar las 24 horas, se consuma la traición. En el Palacio Nacional, el vicepresidente José María Pino Suárez y Francisco de Madero son detenidos por fuerzas leales a Victoriano Huerta. Gustavo Madero, el hermano mayor de Francisco, es capturado en el restaurante Gambrinos y llevado a la ciudadela. Allí en la ciudadela, él, frente a un grupo de soldados que lo quieren linchar, apela a su fuero y uno de los soldados le da un pistoletazo en uno de sus ojos que tenía sano. Él tenía un ojo de vidrio en alguno un ojo era de vidrio, el otro, el ojo sano, le es balaceado y cae muerto. Y se empieza a desangrar. Es ahí donde varios soldados lo picotean con sus bayonetas y lo empiezan a patear su cuerpo y lo balacean. Días después, el presidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez son muertos, son fusilados atrás del Palacio de Lecumberri. Y con esto termina nuestro relato del día de hoy. Una muerte trágica, un personaje poco conocido que tiene el nombre de una delegación, que es Gustavo Adolfo Madero, hermano de Francisco Ignacio A. Madero. Mártires ellos, junto con José María Pino Suárez, de la Revolución Mexicana. Y con esto nos despedimos para su canal Espadas Mictlán Show, en esta sección que se llama Historias Mictlán el Show. Muchas gracias y hasta luego.